Hola a todos. Hoy viajamos en el tiempo, hacia finales del siglo XIX, para revisitar el macabro caso de la asesina en serie, Marta Marek. Marta Lowenstein-Marek había nacido en la ciudad de Sopron, en Hungría, en el año 1897. De su madre y su padre biológicos no hay datos, salvo por el hecho de que su padre jamás pudo ser identificado. Poco después de su nacimiento, fue puesta al cuidado de un chef y su esposa. Más tarde, su madre se casó con Rudolf Lowenstein, jefe de estación en Baden, cerca de Viena. Cuando Marta tenía 7 años, su padrastro se fue de Austria a los Estados Unidos y no se volvió a saber nada de él. Luego de esto, Marta recibió alojamiento y educación en una institución caritativa en Viena. Se sabe que regresó con su madre a la edad de 12 años y se convirtió en recadera de una tienda de ropa. Luego, en 1911, cuando tenía cerca de 13 años, conoció a Moritz Fritz, propietario de unos grandes almacenes en el centro de Viena. Fritz, que tenía 62 años pero parecía y actuaba al menos una década más joven, la observó en un tranvía y notó que iba pobremente vestida y aparentemente desnutrida. Entabló entonces una conversación informal con ella y se enteró de que trabajaba en la tienda de ropa. Moritz le insinuó que tal vez podría hacer algo para ayudarla a salir de su desventurada situación. El señor Moritz se puso en contacto con su madre, llegando a un acuerdo. La joven Marta terminó siendo llevada a la mansión del señor Moritz bajo la figura de pupila y comenzó a vivir en la lujosa villa llamada Mödling. En una palabra, el señor Moritz compró a Marta. Poco tiempo después, Marta se convirtió en amante del señor Moritz. El comerciante, divorciado desde 1900, quedó hipnotizado por la belleza frágil de Marta, tanto que también le abrió las puertas de su casa a su media hermana Paula. Ambas niñas recibieron la mejor educación que el dinero podía comprar. El rico señor Moritz se interesó especialmente en refinar y pulir a Marta para que encajara en la alta sociedad de la época, enviándola a las más distinguidas y costosas escuelas para que pudiese terminar sus estudios. Marta pudo entonces viajar a París y a Inglaterra y comenzó a tomarle el gusto a la vida lujosa. A la edad de 23 años y tras haber finalizado sus estudios, Marta regresó a Viena, instalándose con Fritz, pero no pasó mucho tiempo para que la relación entre ambos comenzara a resquebrajarse. Moritz era un hombre que le llevaba 50 años y no coincidían en gustos ni en vitalidad. Fue entonces que Marta conoció a un joven ingeniero llamado Emil Marek, con el cual comenzó un romance. El señor Moritz murió en el mes de agosto de 1923, dejándole a Marta Marek todo su patrimonio. Después del funeral, se rumoreó que su muerte había sido acelerada materialmente por altas dosis de veneno, pero solo eran rumores. Al año siguiente, Marta y Emil se casaron, despilfarrando toda la fortuna de la herencia en un periodo de tan solo 2 años. Pero Marta estaba decidida a no volver a ver el cruel rostro de la pobreza. Nadie sabe muy bien cómo. Convenció a su esposo Emil para que se amputara una pierna, simulando un accidente casero con el hacha que les permitiese cobrar el dinero de un seguro que habían sacado a nombre de Emil pocos meses antes. Las cartas estaban echadas para Emil. O se cortaba la pierna o perdía a su querida esposa. Emil decidió cortarse la pierna. Las cosas no salieron como Marta esperaba. Emil había tomado el hacha con decisión, pero en una milésima de segundo previa al golpe, sus manos temblaron y no logró hacer el corte limpio que pretendía. Ante aquel terrible espectáculo, Marta intentó calmar a Emil, ayudándolo a llegar hasta la casa con la pierna semicercenada, y llamó al médico del seguro. Se suponía que la compañía debía pagarle a Emil Marek unos $400.000 en caso de incapacidad permanente, y en caso de muerte, su viuda recibiría un extra de $100.000. Emil Marek fue llevado inmediatamente al hospital
en donde debido a las gravísimas heridas no se pudo hacer mucho. Emil perdió la pierna y quedó con graves secuelas que afectarían su salud durante el resto de su vida. La compañía de seguros no creyó la historia del accidente, considerando que por la investigación realizada no existían evidencias suficientes para avalar que el hecho no había sido algo más que un descuido. Las historias de Marta y Emil se contradecían. Sumado a esto, tanto Marta como Emil habían atestiguado que el accidente había ocurrido por un único golpe de hacha mientras Emil trataba de cortar leña. Pero en el hospital, los médicos encontraron indicios de al menos 3 golpes en diferentes lugares de la pierna. En las semanas y meses siguientes, la empresa acusó a los Marek de fraude y la pierna amputada se convirtió en uno de los temas más discutidos y debatidos en Austria. ¿Podría un hombre cortarse su propia pierna deliberadamente? La compañía de seguros insistió en que por $400.000, y aunque resultara una locura pensarlo, era posible. Faltando un mes para el juicio, un nuevo acontecimiento fue noticia en noviembre de 1926. Como se supo más tarde, los Marek llamaron a su casa a Karl Mraz, ex celador del hospital de Mödling, y le pidieron que jurase en el juicio que había oído a ciertos médicos decir que habían arreglado la herida de la pierna de Emil, de modo que pareciera haber sido el resultado de 3 golpes en lugar de 1. Pero el plan de Marta y Emil volvió a fallar. La noticia llegó a la policía y los Marek fueron arrestados y acusados de haber conspirado para defraudar a la empresa de seguros y corromper a la justicia. El juicio comenzó el 28 de marzo de 1927 en medio de una tormenta de publicidad. Como suele ocurrir cuando los acusados son jóvenes y guapos, la simpatía del público estaba del lado de los Marek. ¿Cómo había podido ese joven ser capaz de algo tan espantoso? ¿Cómo pudo su esposa haberse decidido a ayudarlo en tan macabro plan? El juicio finalizó el 9 de abril con 2 veredictos. Por el cargo de defraudar a la compañía de seguros, fueron declarados inocentes. Por el cargo de intentar corromper a Karl Mraz, el ex celador del hospital, fueron declarados culpables y condenados a cumplir al menos 4 meses de cárcel. Pero como durante el juicio tanto Marta como Emil habían permanecido detenidos, la justicia dictaminó que ya habían cumplido su sentencia, quedando ambos en libertad. La compañía de seguros llegó a un acuerdo con el matrimonio por unos $50.000. Sin embargo, los Marek tuvieron que pagar más de la mitad de este dinero a los abogados y peritos que habían contratado para la defensa. Quebrados económicamente, se vieron forzados a mudarse a un barrio de casas de alquiler en el cual Marta dio a luz a 2 hijos, un niño al que llamaron Alphonse y una niña a la cual bautizaron con el nombre de Ingeborg. Agotada y furiosa, Marta se vio envuelta nuevamente en la vida que había jurado nunca volver a vivir. Solo que ahora todo era peor. Su esposo estaba inválido, no tenían dinero y había 2 bocas más que alimentar. Emil, que tomaba varias medicinas desde que le habían amputado la pierna, comenzó a estar siempre enfermo y se debilitaba a gran velocidad, perdiendo una enorme cantidad de peso debido a las constantes descomposturas estomacales que sufría. También comenzó a perder la vista para ser finalmente hospitalizado, falleciendo el 31 de julio del año 1932, presuntamente de tuberculosis. Varias semanas más tarde, la pequeña hija de Marta, de tan solo 7 meses, enfermaba gravemente, muriendo el 2 de septiembre del mismo año. Alphonse también enfermó, pero tras ser hospitalizado su salud mejoró y logró salvar su vida, regresando a casa de su madre. Durante la primavera de 1934, Marta se ofreció a cuidar de una tía abuela suya llamada Susanne Lowenstein. La señora Lowenstein se sintió tan halagada por los cuidados de Marta que el 6 de julio de ese mismo año redactó un nuevo testamento mediante el cual convertía a su sobrina nieta en su única heredera. Ese mismo mes, Susanne comenzó a perder el apetito, así como también la movilidad de sus piernas. El cabello se le caía a mechones mientras su amorosa sobrina Marta se lo cepillaba sonriente.
Suzanne se quedó finalmente ciega, falleciendo el 17 de julio de 1934. Con el dinero de la herencia, Marta se mudó a otro distrito dentro de la ciudad de Viena, donde alquiló una casa. Cuando Marek agotó la herencia, encontró otra víctima en la modista Felicitas Kittenberger. Marek aceptó a Kittenberger como subarrendataria y la convenció para que contratara un seguro de vida a su favor. Kittenberger murió muy poco después de mudarse con Marek, lo que despertó las sospechas de su hijo Herbert, quien se presentó en la casa de Marta luego del funeral, acusando directamente a Marek de asesinato. Marta llamó a la policía, que decidió llevarse al hijo de Felicitas del lugar. En otro fraude de seguros, Marta fingió el robo de unos cuadros y alfombras costosas, supuestamente en su domicilio, y por este delito fue arrestada. La publicidad de este hecho abrió la puerta para que el hijo de Kittenberger, que seguía seguro de que su madre no había muerto por causas naturales, informara de sus sospechas a las autoridades. Las investigaciones posteriores y la exhumación de los cuerpos revelaron que Marek había asesinado a las 4 víctimas con la pasta tóxica Celio, un reticida compuesto principalmente por sulfato de talio. El juicio contra Marta Marek se inició el 2 de mayo de 1938. Como se esperaba que asistiera una gran multitud, el Ministerio de Justicia ordenó que el proceso se desarrollara en la gran sala del tribunal. Marta Marek fue apodada por la prensa como el Diablo en enaguas. En varias ocasiones, el fiscal del Estado intentó persuadirla para que confesara, indicándole que tal vez podría conseguir una sentencia más leve que la muerte por decapitación. Pero ella le gritó que no haría tal cosa y lo miró tan fijamente que él le dijo, cito, «No intente hipnotizarme, señora». Fin de la cita. Cuando le recordaron que la señora Kittenberger se había enfermado después de comer en su casa, respondió, «Otras personas también se enferman después de las comidas. Eso no significa nada». Pero las pruebas en su contra eran demasiadas. El pliego de cargos cubría 1.400 páginas y había más de 100 testigos de cargo. Una de ellas, una farmacéutica, testificó que le había comprado tanto veneno para ratas que tuvo que aumentar su pedido al mayorista. Marta había comprado muchos tubos de ese compuesto y cada tubo era suficiente para exterminar hasta 70 ratas. Varios testigos declararon que la habían oído decir, antes de que Emil muriera, que estaba cansada de estar casada con un lisiado. Eugenie Hellinger, una vecina, citó al joven Alphonse Marek, diciendo, «Pronto iré al cielo, mi madre me lo dijo». Herbert Kittenberger declaró que vio a su madre 5 días antes de que muriera y quiso llamar a un médico, pero la señora Marek llamó a su propio médico, quien le diagnosticó cáncer. Entonces Kittenberger quiso que la llevaran a un hospital, pero afirmó que la señora Marek lo había impedido hasta que la paciente llegó a sus últimas horas. El 19 de mayo, el Estado describió a la acusada como una cobra en la que reside el diablo. El juez dijo que la absolución injusta en el caso del corte de la pierna de Emil Marek había sido la sentencia de muerte para las 4 víctimas del envenenamiento. Marta Marek fue declarada culpable de los 4 asesinatos y sentenciada a morir en la guillotina. Fue decapitada el 6 de diciembre de 1938, siendo la primera mujer ejecutada en Viena en 60 años. Al momento de su muerte, Marta Marek tenía 40 años de edad. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo caso en Crímenes del Pasado. Gracias.